bendito del Dios Altísimo y de mi Padre Jesucristo. Amén. ¿Qué tal? Que tengan una excelente tarde. El día de hoy les saludo con mucho gusto, deseando que mi Dios les bendiga y que mi Señor Jesucristo siempre les proteja. Antes de entrar al tema, quisiera pedirles que se suscriban a mi canal, que se llama El Mundo Cristiano. Dios les va a bendecir grandemente si usted lo hace, bendito es el Señor, y a mí también. Y de igual manera estos videos yo los estoy compartiendo con mi hermano Cristóbal Hipólito Pérez. Él tiene un canal que se llama Cosas Interesantes, donde también pues les pediría yo que se suscribieran, le dieran like y apoyan a estos videos que se suben en ese canal que se llama Cosas Interesantes, y apoyan al canal de un servidor que se llama El Mundo Cristiano, bendito es el Señor. Bien, sin más palabrería, pasamos al tema. El tema de hoy se titula El Santo de la Cruz. Bendito es el Señor. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 18 al 21. Bendito es Dios. Dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, mas fuimos comprados, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestándose a los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Glorifico el nombre de Dios y de mi Señor Jesucristo. Bien, entonces, es un tema quizás demasiado oído por muchos, que es donde nuestro Señor Jesucristo ofrece el rescate, la salvación y el perdón de pecado. Pero realmente es de lo que más hablamos, porque es de lo que Él nos pidió que hablásemos. Cuando nos dijo que fuéramos a predicarle a las personas, hablarle a las personas. Todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio, y le acepta como su Salvador, se compromete a compartir este mensaje. Yo creí por fe en el sacrificio de Cristo, me arrepentí de mis pecados, me humillé ante Él, le pedí perdón, y mediante la fe yo creo que Él perdonó mis pecados, y mediante esa misma fe yo creo que ya tengo la salvación. ¿Y cuál es la salvación? La salvación es librarnos de la ira que vendrá a esta tierra. La salvación es librarnos de ir a parar al infierno, o sea, a un lago de fuego. Ese es el plan de la salvación. El plan de rescate y de recompensa para los que son salvos es obtener la vida eterna. ¿Sí? Ese es el plan de Dios. Él lo dijo en un versículo muy conocido, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ese es el plan. Una religión o iglesia que no habla de Cristo, que no predica el plan de Cristo, que es arrepentimiento de pecados y perdón de pecados y salvación y vida eterna y regeneración y conversión y entregar, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no predica estas cosas como fundamento siempre a nuestro Señor Jesucristo, esa iglesia no es
no está fundamentada en la realidad que es Cristo. Y todo lo que no esté fundamentado en la realidad que es Cristo es vano, es falso, es fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Toda la iglesia que dice servir a Dios debe de hablar de Cristo, del plan de Cristo, el plan de rescate, el plan de salvación, y aceptar su sacrificio, ¿sí? Si otra iglesia se fundamenta en otras creencias, como es hablar de teología, aritmética, homilética, de imágenes, de idolatría, de que mi fundador es William no sé quién, y hablan solo de personas y no de Cristo, esa iglesia es vacía y no es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de Dios, ¿sí? Entonces, por esa razón nosotros hablamos de Cristo, vivimos en Cristo, hacemos la voluntad de Cristo y creemos que si hacemos la voluntad de Cristo obtendremos la salvación del juicio que vendrá, nos libraremos y la recompensa que es la vida eterna. Alabo y glorifico el nombre de Dios y de mi Señor Jesucristo. Bien, le voy a dar 3 puntos de vista. Primer punto de vista que le voy a dar, dice, nosotros como cristianos, como predicadores o como servidores de Cristo, es hablar la verdad y nada más que la verdad. No inventar cosas, siempre hablar todo lo que esté escrito en la Escritura. Lo que venga en otros libros o en otras enseñanzas o en otras creencias no es válido. Lo que es válido para una enseñanza, para crecimiento, para beneficio de las personas, es todo lo relacionado con las Escrituras. Lo que esté fuera de las Escrituras no sirve para nada, no edifica ni beneficia para nada al creyente en Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Porque antes, cuando yo era pequeño, yo escuchaba predicaciones, mensajes, yo no leía la Biblia. Yo iba a la iglesia, pero yo no leía la Biblia y yo creía todo lo que me decían. Usted como cristiano, cada uno es responsable de escudriñar y leer las Escrituras. Comprobar siempre lo que le están hablando, lo que le están predicando en fundamento de la Escritura. Y lo que sea fuera de la Escritura, deséchelo. Decía por ahí un apóstol, retén lo bueno y desecha lo malo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque yo estaba creído que Pedro había muerto similar a nuestro Señor Jesucristo, nada más que Él pidió morir de cabeza. Esa es una doctrina que se ha venido enseñando y eso era lo que yo creía. Pero yo en la Escritura no encontré una cita bíblica que me diga que Pedro murió en una cruz y de cabeza. No, yo eso no lo encontré. De que por ahí lo anden enseñando y que apareció en otros libros, no. Yo voy a hablar y a creer lo que dice la Escritura. Punto. Entonces, pero mucho tiempo yo estaba creído en eso, de que Pedro dice que murió y al parecer creo fue decapitado, pero que él pidió ser crucificado, pero de cabeza. No lo encontré en la Biblia. De hecho, de la muerte de los apóstoles, yo no encontré cómo murieron en la Escritura. Al único que encontré es a Jacobo, que dice que murió a manos del rey Herodes, por la espada del rey Herodes, o sea que él fue el que mandó a matar a Jacobo. Es de lo único que habla el libro de Hechos, pero de los demás apóstoles no especifica cómo murieron. Antes los apedreaban, antes los quemaban, los crucificaban, pero ya serían especulaciones o inventos o imaginaciones que yo dijera, Pablo murió de así, Pedro murió así, Juan murió así, porque la Biblia no me especifica nada de eso. Bendito es el Señor. Entonces, eso de que Pedro murió de cabeza en una cruz, yo no lo certifico ni lo enseño porque no aparece en la Escritura. ¿Cómo murió? Solamente Dios sabe. Y si hay algún versículo en la Escritura y yo no lo he encontrado y alguien lo encontró, pues hágamelo saber en los comentarios
y no hay nada perdido. Yo también aprendo con ustedes, bendito es el Señor. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, que nosotros, la mayoría de los cristianos, la mayoría, yo no fui católico. Yo crecí, gracias a Dios, bajo la creencia evangélica. Mi madre siempre fue de la iglesia evangélica, pentecostés. Pero muchas personas han venido de allá del catolicismo, al cual yo no tengo nada en contra de ellos, porque son unas personas tan fieles, tan leales a la religión, que usted le diga y brinque y salte de ellos en sus creencias, son firmes. Por esta razón, cuando un católico se convierte al evangelio y empieza a conocer la verdad del evangelio, la verdad de la Biblia, y se entrega a Jesucristo, cree en Jesucristo y se entrega y empieza a practicar las escrituras, cuando un católico hace eso, también, como dicen en el mundo, son aferrados y son firmes en sus creencias, porque así lo eran allá en el catolicismo. Entonces, Dios bendiga a mis hermanos los católicos y que un día cada uno sea alcanzado por mi Señor Jesucristo, que sea tocado por el Espíritu Santo, para que vengan al evangelio y conozcan la verdad del evangelio. Y usted sabe cuál es la verdad es Cristo y todo lo que tenga que ver con nuestro Señor Jesucristo, bendito es el Señor. Entonces, pero el hecho de que usted haya salido de allá no quiere decir que usted va a seguir practicando lo que antes practicaba allá. Acá usted en el evangelio de Jesucristo va a practicar cosas diferentes. Pero hay pastores, hay enseñadores, hay creyentes que salieron de ahí. Y yo no estoy hablando mal de mis hermanos católicos. Dios los bendiga. Y yo los aprecio bastante. A los que yo estoy exhortando en esta hora es a los que salieron de allá y dicen ser cristianos y siguen practicando cosas que se practicaban allá. Bendito es el Señor. ¿Cómo qué cosas? Hay muchas cosas que el cristiano de hoy dice ser cristiano y practica. Le voy a dar unos 4 o 5 ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo es que el católico va siguiendo el almanaque que fue originado por precisamente un católico, ¿sí? Del Imperio Romano, y de ahí viene el almanaque. Vienen todas las celebraciones. El católico celebra el Día de las Madres, ahí está el cristiano celebrando el Día de las Madres. Y el fundamento de esa celebración no es a las madres exactamente, es a una escultura que se llama María. El católico celebra el Día del Padre, el Día del... Bueno, diferentes celebraciones, y ahí está el cristiano en esas mismas celebraciones, como cualquier mundano, como cualquier católico. Entonces, no ha cambiado ese sistema, no ha cambiado esa práctica. El verdadero cristiano es diferente, y ya nosotros no nos regimos por el almanaque del mundo, sino por nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que traemos de allá es algunas creencias como esa. Allá no, de ahí salió eso de que Pedro murió de cabeza y que en una cruz, y eso lo enseñan en las iglesias, pero ¿a dónde dice en la Biblia? No lo dice. La Pascua, ahí están celebrando la Pascua, y la Pascua usted sabe que la celebran los católicos con lavatorio de pies y todo, y ahí están los cristianos celebrando también lo mismo. ¿Qué significa? Estudie qué significa la Pascua. La Pascua solamente la celebraban los judíos. La Pascua era un recordatorio de cuando el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto. Cada año ellos hacían esa festividad para recordar y darle gracias a Dios de que ellos habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Y ya eran libres. Entonces, eso es lo que representa, lo que significa la celebración de la Pascua, que la hacían cada año. No tenía nada que ver con los gentiles que somos nosotros. Es una práctica, una celebración judía. Para nosotros la Pascua es Cristo, y debemos de andar todos los días delante de Él en santidad, en pureza, y gozosos y alegrados y conviviendo con Él diariamente, porque ya a través de Cristo todos los días son santificados, y todos los días debemos de vivir en santidad y en pureza delante de Él. ¿Sí?
En la Pascua solamente era una vez al año, o los sacrificios, ¿sí?, de los corderos eran a veces nada más en el día de reposo, que era el sábado, ¿sí? Entonces, ahora, nada que ver, pero ahí está el cristiano celebrando la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad, pero de una manera diferente, ¿sí? Creemos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos que Dios es aquel que dice la Biblia y será llamado Hijo del Altísimo, el Todopoderoso, ¿sí? Y creemos que el Espíritu Santo es la manifestación de Dios, ¿sí?, entre los hombres. Así creemos nosotros en la Trinidad. Pero traemos la creencia de allá que hay un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo y un Dios que es Espíritu Santo. Y no, delante de la presencia de Dios no hay tantos dioses. Solamente hay un solo Dios verdadero. Bendito es el Señor. Y quiere que le diga yo de más cosas que traemos de allá. Hay muchas cosas que traemos de allá. Entonces a veces estamos criticando a nuestros hermanos los católicos. Y yo le digo, hermanos, porque pues para mí ellos también son hijos de Dios. Y espero y deseo con todo el corazón que un día todos ellos conozcan el Evangelio de Jesucristo. Pero nos las pasamos juzgándolo y criticándolo y estamos a veces practicando cosas que ellos practican también. Entonces, muchas cosas que hay que el que dice ser cristiano hace y es lo mismo que hacen allá. Entonces, nosotros ya tenemos que ser diferentes, llevamos una doctrina diferente, creencias diferentes, hacemos las cosas diferentes, tenemos que ser diferentes en físico, interior y exterior, diferente al mundo, diferente a todos los demás que nos rodean. Ese es el verdadero cristiano. Ahora, dice aquí, uno de los requisitos o de los reglamentos que hay para el que quiere ser cristiano evangélico. El principal requisito es arrepentirse del pecado, hacer un alto en tu vida y decir, hasta hoy dejo de pecar, porque yo siento un profundo dolor de haber ofendido a Dios por mucho tiempo a través del pecado, porque yo siento un profundo dolor de haber ofendido a mi Señor Jesucristo, que Él con tanto amor se sacrificó en la cruz por mí, para remisión de mis pecados. Estoy arrepentido. El segundo paso es creo en Jesucristo, creo en su sacrificio, ¿sí? Creer en el sacrificio de Cristo y aceptarlo, ¿sí?, para remisión y salvación, ¿sí? Y por último, confesar ante todos los demás, como dignos hijos de Dios, como dignos hijos del Señor Jesucristo, confesar con nuestra boca que estamos arrepentidos, que estamos entregados a Cristo, ¿sí?, y que confesamos ante toda la humanidad que no hay otro camino debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que es solo a través de nuestro Señor Jesucristo, aceptando su sacrificio y siendo purificados a través, por fe, por la sangre preciosa de Cristo. Decía ahí el versículo que leímos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, dice la Escritura. Entonces, el reglamento es claro. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, dice, será condenado. Dos cosas muy diferentes. La primera, que si crees en Cristo, en el momento que tú crees en el Señor Jesucristo, tú lo bajas de la cruz y lo traes a vivir en tu vida. Y le dices, Señor, te agradezco el sacrificio que hiciste por mí. Quiero que perdones mis pecados y ya no quiero pecar más. Quiero que vengas a mi vida porque creo en ti, creo en tu sacrificio. Entra en mi vida, límpiame, lávame con tu sangre, purifícame y hazme apto para la reconciliación con Dios y para la vida eterna. ¿Sí? Y porque la voluntad de Dios es esa, dice, que si crees en la palabra de Jesús, crees en el sacrificio de Jesús, crees
en que Él te puede salvar, te puede dar vida eterna, si crees en su palabra, Dios te amará y Jesucristo con Dios vendrán y harán morada en ti. Desde ese momento que tú creíste y le aceptaste y te arrepentiste, te liberaste del pecado, de ese momento lo bajaste de la cruz y lo traes a tu vida. Y para el que cree en Jesucristo, ya Jesucristo no está en una cruz. Esa cruz que te pintan, ahí ya no está Cristo. Para el que creyó en Él, ya está en su vida. Esa cruz la desechamos. ¿Sabe por qué? Porque en esa cruz está toda una maldición. En esa cruz fueron clavados todos los pecados de toda la humanidad. ¿Sí? Y por esa razón esa cruz está maldita. Porque ahí quedó toda la maldad, ahí quedó todo el pecado, ahí quedó toda la maldición en esa cruz. Por eso ya no creemos en esa cruz. Creemos en el que fue clavado en esa cruz, pero descendió, ¿sí? Y resucitó al tercer día. Y resucitó vivo. Y para que todo aquel que en Él cree viva y esté vivo, ¿sí? Y ya no crea más que está en esa cruz todavía, sino que está en su vida y Él lo llevará a la salvación y a la vida eterna. Ese es el que cree en Jesús. El que no cree en el sacrificio de Cristo, en la iglesia o la congregación que no habla del sacrificio de Cristo y el perdón y el arrepentimiento y todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo y su plan, esa persona que no cree ni habla de eso, a Cristo lo tiene todavía en la cruz, porque no le ha aceptado, no lo ha bajado de ahí. Entonces, de tal manera que esa persona, como no ha bajado a Cristo de ahí, está todavía viviendo de acuerdo a su voluntad, viviendo de acuerdo al pecado, sigue siendo esclavo del pecado, ¿sí? Y usted sabe que el que es esclavo del pecado, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es condenación eterna. La paga del pecado es caer al infierno y del infierno en el juicio final ser trasladados a un lago de fuego. Ese es el destino para las personas que no aceptan el sacrificio de Cristo, que no se arrepienten de sus pecados y dejan de pecar. Si usted muere con los pecados encima, allá lo va a llevar el pecado. Pero si usted se libera a través de Cristo del pecado, aceptando el sacrificio de Él, se libera del pecado y Cristo bajó de ahí y vino a su vida. Bendito es el Señor. Entonces es la diferencia que hay entre aceptar a Cristo y no aceptar a Cristo. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. La Escritura es clara. Y hablamos todo lo que está en la Escritura. Lo que esté fuera de la Escritura, ni nos metemos, ni inventamos, ni nos imaginamos. Porque el que hace imaginaciones o suposiciones cae en palabras huecas, en palabras vanas. Debemos hablar solamente lo que está en la Escritura. Porque yo creo que la Escritura fue inspirada por Dios, ¿sí? Por obra del Espíritu Santo, en hombres que sirvieron a Dios hasta el día de su muerte. Bendito es el Señor. Entonces, está claro que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso vino Cristo. ¿Sí? Por eso vino Cristo, porque Él sabía que después de esta vida hay otra vida. Si cuando usted se muere se acabó todo, en vano fuera el sacrificio de Cristo. Pero Él sabe que después de esta vida hay otra vida. Si no, usted lea la historia del rico y Lázaro. Esa historia no la contó otro, sino que fue nuestro Señor Jesucristo, y dijo que el rico, como murió en sus pecados, en su maldad, cayó a un lugar de tormento donde está el ángel llamado infierno que se encarga de atormentar a las personas. Mas el Lázaro, como fue una persona lleno de problemas, pero creo que Lázaro creía en Dios, adoraba a Dios a pesar de que él estaba en problemas de enfermedad, a pesar de que él era escupido y despreciado, él murió fiel en su creencia. Nosotros como cristianos, al venir a Cristo, no vamos a caer en un lecho de rosas y decir, no, pues ya, todo es alegría, todo es gloria, todo es bienestar. No, usted como cristiano viene al camino de Dios, pero no viene a gozar.
se va a gozar en Dios, se va a gozar en Cristo, pero cuando usted se enfrente ante el mundo, empiezan los problemas. Cuando usted se enfrente ante las huestes espirituales del enemigo, ahí hay problemas que enfrentar, ¿sí? Con los que se mete más el enemigo, los demonios, es con los que quieren apartarse del pecado, con los que quieren liberarse del pecado, con los que aceptaron a Cristo. A los que no han aceptado a Cristo, a los que no se han liberado del pecado, el diablo está seguro ahí no se mete con ellos. Entonces, el problema está con nosotros que hemos creído en Cristo y el diablo nos va a atacar de diferentes maneras. Pero dice la Biblia, Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está, ¿sí? Ahí está. ¿Cuál es la cruz? Que vas a ser despreciado, que vas a ser... Y a veces, mire, duele más que usted sea vituperado, o sea, juzgado, criticado, condenado, enjuiciado por las personas más cercanas de usted, ¿sí? Con las personas que más allegadas a usted, puede ser su hijo, su hija, su padre, su madre, su tío, su hermano. Las personas más allegadas a usted a veces son los que más le encarnecen, los que más le juzgan, los que más le critican, en lugar de apoyarle. Cuando usted andaba en el mundo, nadie decía nada. ¿Por qué? Porque el diablo no se va a meter con los que andan en el mundo haciendo pecado. Pero quiere usted librarse del mundo, servir a Dios, vivir una vida recta y empiezan, mira Julanito, mira el cristianito, empiezan los juicios, las condenaciones. Y déjeme decirle que usted está juzgando, pero usted no se está dando cuenta que delante de Dios todos somos imperfectos, todos somos injustos. Delante de Dios no hay uno que esté recto. Todos tenemos algo por lo cual tenemos que ser juzgados. Entonces, no podemos andar juzgando a las personas, sea quien sea. Mejor hay que pedir a Dios por las personas, ¿sí? Si usted pide bendición por la persona, Dios le da bendición. Pero si usted pide juicio y condenación por la persona, es lo que usted va a recibir, porque lo que usted pida por su prójimo es lo que usted va a recibir. Bendito es el Señor. Entonces, el venir a Cristo no es venir a un lecho de rosas y a un paraíso. El venir a Cristo es sufrir como Él sufrió, seguir las pisadas de Cristo. Pero al final, la historia de Lázaro fue al paraíso y empezó a gozar en el seno de Abraham y todo lo bueno que usted puede imaginar, ¿sí? Pero sufrió en vida. Ahora, el que gozó en vida, que era el rico, ¿cuál fue su recompensa? De igual manera, somos llamados a ser cristianos, vamos adelante. Usted a veces se va a sentir como que ya no quiere seguir, como que el diablo le va a meter ideas, repréndalo en el nombre del Señor. Y vamos a seguir adelante. Tome su cruz y siga al Señor. Pero no es una cruz, esa cruz que le pintan. No, no es esa cruz. Yo en mi ignorancia, cuando estoy más chamaco, yo iba a la iglesia, pero dice la Biblia, toma tu cruz. Yo agarré, me compré una cadenita y un crucifijo y aquí lo traía. Y es que la Biblia dice, toma tu cruz y sígueme. No, pero no es esa cruz. Esa cruz no es. Esa cruz deséchela, esa no sirve para nada. La cruz del sufrimiento, la cruz del dolor, la cruz de que usted va a sufrir como cristiano. Le van a dejar de hablar, lo van a criticar. Si tenía usted 200 contactos en su teléfono, cuando se den cuenta que usted es cristiano, hasta lo van a bloquear. Ya no van a querer hablar con usted. Le van a dejar de mandar mensajes. O sea, que usted va a ser escarnecido por causa de ser cristiano. Pero dele gracias a Dios porque esto es para beneficio. En Dios bendito es el Señor. Entonces, no es esta cruz, ya deséchela. Porque si usted sigue venerando esa cruz, usted está venerando todavía a un Cristo que no ha descendido de ahí. Usted crea en Cristo. Usted no puede decir, por la señal de la Santa Cruz, y veo que hacen así, por la señal de la Santa Cruz. No es una Santa Cruz, se dice mejor por la señal de mi Señor Santo, que es Jesucristo. ¿Sí? La cruz no, en la cruz hay una maldición. Ahí no, es Jesucristo el que estuvo en esa cruz. Antes muchas personas eran muertas en la cruz, pero la cruz eran símbolo de condenación, de juicio. Pero ahí quedó. Jesucristo descendió, resucitó, está vivo. Ahora, usted no necesita inclinarse hasta ante una imagen que esté ahí un Cristo dibujado. No, ese no es Cristo. Esas son imaginaciones de los hombres. A donde quiera que usted se hinque por fe, porque Él es espíritu. Nuestro Padre es espíritu. Y Él le dijo a la samaritana, viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre
adorarán al Hijo en espíritu y en verdad. Donde quiera que usted incline sus rodillas, aunque usted esté de pie y no puede arrodillarse, porque hay muchos que no pueden arrodillarse porque están enfermos de las rodillas, alce sus manos al cielo y dígale: aquí estoy, Padre. Me arrepiento de haber pecado tanto, me arrepiento de haberte ofendido, líbrame del pecado, acepto tu sacrificio, ¿sí? Acepto que tú, Señor, vengas a mi vida y me limpies de todo pecado, de todo mal, y yo te prometo que si tú me limpias y me perdonas, Señor, yo dejo de pecar, porque tú no amas al pecado, amas al pecador, pero al pecado lo desprecias. Entonces empiezo a caminar con Cristo y Cristo viene a mi vida. Ya no en la cruz, sino que viene a mi vida juntamente con mi Padre Celestial y hacen morada ahí. Y si usted permanece en santidad y en pureza, ahí van a estar siempre y ellos lo van a guardar, lo van a proteger de todo ataque del enemigo espiritual y material. Si Cristo vive en su vida, tenga fe, hermano. Tenga la confianza de que si Cristo vive en su corazón, Dios vive en su corazón, no hay mal que lo pueda usted destruir, no hay mal que le pueda hacer daño, porque Él va a pelear por usted, porque está aquí en usted. Crea eso por fe. Usted ya lo bajó de la cruz, ya lo llevó a su corazón, lo llevó a su vida. Ahora Él lo va a proteger, lo va a guardar. Va a haber momentos que nosotros vamos a sentir como Cristo sintió. Cristo sintió un momento y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Se sintió solo, pero no era eso. Es que Él, en medio de la agonía, del dolor, en medio de todo eso que estaba llevando sobre Él, Él sintió que estaba solo, pero no estaba solo. Ahí estaba el Padre con Él. Cuando Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí estaba el Padre con Él. Cuando Él descendió, ahí dice la Biblia, cuando Él descendió y Dios lo resucitó de los muertos, Dios estaba con Él. Dios estuvo con nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, en la fundación del mundo, cuando nuestro Dios vino y lo engendró en María, porque fue obra del Espíritu Santo y es el mismo Dios, y estuvo cuando anduvo haciendo milagros, porque Jesús decía: mi Padre que está en mí es el que hace la obra. Entonces Dios anduvo con Él en todo tiempo. Cuando Él se hincaba a orar y clamaba a Dios, ahí estaba Dios, lo consolaba, lo confortaba. En algunas ocasiones le mandaba ángeles para que lo confortaran. Ahí estaba Dios con Él. Ahora era Jesucristo nuestro Señor y Dios. Ahora hay una bendición más grande para nosotros, que a través de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida también atraemos a Dios. Porque cuando somos liberados del pecado, somos reconciliados con Dios, y entonces viene Dios, que es el Espíritu Santo, y nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, y hay una doble bendición ahí. Entonces, vamos a tratar de soportar, vamos a tratar de perseverar. No corra mucho, vaya trotando, vaya a paso lento, pero vaya caminando. No importa que sea como la tortuga que va paso a paso, pero hacia adelante, hermano, porque la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bendito y alabado es el nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde, y no olvide suscribirse al canal, se llama El Mundo Cristiano, y le recomiendo que se suscriba al canal de Cosas Interesantes, que pertenece a nuestro hermano Cristóbal Hipólito Pérez. Dios les bendiga y estamos pendientes.